Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestra sensibilización sobre la elaboración de las proyecciones financieras, para lo cual hemos invitado hoy a los economistas, contadores, administradores de empresas, financieros y personal clave de las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por esta superintendencia. Estamos conectados a través de nuestra plataforma virtual y espero que todos hayan ingresado al enlace del video instructivo de cómo navegar en esta plataforma. Al ingresar, ustedes encontraron en el menú 3 ítems principales. Uno, pues el video instructivo, elige tu evento y conexión CES. En conexión CES, ustedes encuentran videos de interés sobre la misionalidad de nuestra entidad. En Elige tu evento, ustedes ingresaron a nuestra sensibilización sobre la elaboración de las proyecciones financieras, hoy con las cooperativas de ahorro y crédito. Un poco más abajo de la plataforma, al lado izquierdo, encuentran el módulo de encuesta de satisfacción para que ustedes, por favor, la diligencien una vez haya terminado esta sensibilización y puedan recibir su certificado de asistencia. Nuestra agenda del día comienza con la intervención de William Segundo Barreto Barrios, ingeniero de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de la Superintendencia, quien nos hablará sobre la operatividad del nuevo sistema de información. Posteriormente tendremos una socialización sobre el diligenciamiento del formato presentación de proyecciones financieras a cargo de Germán Enrique Triana Rivas. Él es profesional especializado en la delegatura con actividad financiera del cooperativismo. Y una vez haya terminado esta socialización, haremos una sesión de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes pueden realizar en el icono que está al lado derecho, en el icono de pregunta que está al lado derecho de su pantalla. La idea es que ustedes realicen esas preguntas a través del chat, ¿sí? Se les informa pues que este evento está siendo grabado y si ustedes desean tener la grabación de esta sensibilización, será enviada a sus correos electrónicos y en los próximos días también estará subida al lado izquierda de nuestra pantalla en el módulo de memorias. En este módulo de memorias también encuentran el formato, la presentación del formato en Excel sobre la elaboración de las proyecciones financieras, por si ustedes en este momento no la tienen. Iniciamos entonces con la presentación operatividad del nuevo sistema de información a cargo de William Segundo Barreto Barrios, ingeniero de sistemas, especialista y en primer año de maestría en gestión de proyectos, con experiencia de más de 13 años en coordinación y gerencia de proyectos logísticos, de tecnología, registro de información y temas estadísticos relacionados con el sector público. Ha trabajado en el DANE, Agencia Nacional de Tierras, FAO Colombia, y actualmente se desempeña como profesional especializado de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Bienvenido, ingeniero William Barreto. Buenos días, bienvenidos a todos. Pues un gusto para mí estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Les quería como en primera instancia comentar la iniciativa del proyecto. La iniciativa es una manera de acercarnos a ustedes. Es la base para la construcción de otros proyectos que se avecinan, que es el proyecto de balance social, que aún está en construcción la circular y el nuevo capturador. Entonces esto es como
una ventanita ahí para nosotros desde la superintendencia y ustedes comenzar una interacción importante. La iniciativa pues comienza desde el superintendente para brindarles calidad, un tema de seguridad en la información que ustedes nos transmiten y confiabilidad en lo que vamos a hacer. Este proyecto arranca con eso, bueno, como todos los proyectos hemos tenido problemas, pero bueno, fácil de solucionar. El tema de la creación de usuarios. Los usuarios se crean a partir de los correos electrónicos que ustedes nos proporcionaron en el CICSES, en la parte de identificación de la información del representante legal. Pero ¿qué pasaba allí? Representante legal o gerente, ¿qué pasaba allí? Que comenzamos a analizar en primera instancia que existían unos correos con unos dominios ya no existentes. Por ejemplo, teníamos correos de UNE, de Telecom, o sea, de dominios que posiblemente existen aún por ahí, pero en mi intuición decía, yo creo que ese correo está malo. Entonces, efectivamente, cuando yo ya creo los correos, hubo rebote de algunos, se vuelven a enviar. Y efectivamente todavía existen algunas entidades que no, que no han podido ingresar al sistema. Para eso le tenemos la primera solución. Yo voy a recibir el día de hoy, por parte de ustedes, al correo de Blue Barreto, que lo estoy proyectando en este momento, todas las inquietudes relacionadas con el ingreso. Yo me voy a encargar de la parte de lo que es el sistema, el ingreso y el cargue. También les voy a mostrar cómo es la operatividad, cómo entro, cómo recupero una contraseña, cómo entro y descargo el archivo y cómo ingreso y cargo el archivo que posteriormente ustedes diligencian. Entonces, voy a recibir un correo al correo wbarreto@supersolidaria.gov.co, donde ustedes me van a escribir acceso a proyecciones financieras, código de la entidad. Este es el correo que tengo registrado para representante legal. No hemos recibido nada o no he podido ingresar o la contraseña que di no me... En fin, tuvimos un problema o tenemos un problema. Identificamos que algunos caracteres en la contraseña no los lee correctamente. Entonces tuvimos problemas con la combinación de alfanuméricos y numéricos, para lo que le recomendamos que las contraseñas inicialmente se generen de manera numérica mientras solventamos el inconveniente. Yo voy a proyectar acá, voy a proyectar inicialmente para capacitarles cómo es la recuperación en este momento, cómo es la recuperación del acceso al sistema. En ingreso, pues efectivamente usted ingresa con el correo, el usuario es el correo, y la contraseña que fue asignada. En este momento entran al sistema. Eso es lo que tienen. Les va a aparecer entidad, código, sigla y tipo de entidad. Pueden cerrar sesión hasta ahí. Entonces, en proyecciones financieras, van y descargan el archivo. ¿Qué se les va a presentar a ustedes? Se les va a presentar en la próxima semana una opción diferente, que va a ser la opción de cargar el archivo. Entonces, después que ustedes descarguen el archivo, lo estoy haciendo en este momento. Acá lo descargó. Cuando ya diligencien todo ese archivo y bajo las orientaciones que va a dar Germán ahorita, entonces aquí se coloca nombre de la persona que carga la información. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque va a quedar un registro. A veces sus compañías manejan mucho personal. Nosotros queremos contactar de pronto a la persona quien hizo la proyección financiera, y pues esto es una forma de referenciarla y de tener claro quién la hizo.
puede que el gerente sea el líder del proyecto, pero tenga a su cargo más personas que le estén apoyando con el tema. Entonces, aquí va el nombre de la persona, cargo que ejerce, el email de esa persona y las observaciones pertinentes al archivo. Le doy seleccionar archivo y me voy a donde tengo guardado el archivo en este momento. ¿Cuál archivo? El que acabo de descargar. Y simplemente le doy enviar formato. Les debe aparecer, ahí está haciendo dos procesos importantes. Está guardando el archivo, le debe aparecer esto: los datos han sido guardados exitosamente. Ese mensaje les debe aparecer. Ahí está haciendo dos procesos. En este momento está alojando el archivo Excel en una carpeta, acá en nuestro servidor, y está leyendo el archivo Excel y guardándolo en una tabla de nuestra base de datos. Está haciendo dos procesos importantes. Por eso es importante dos cosas. Primero, que sepan ustedes cuál es la versión del archivo que están trabajando y dónde lo ubican. Y segundo, que nosotros leemos la estructura del archivo, para lo cual le pedimos no modificar, no ingresar filas nuevas ni columnas nuevas, porque nos afectaría el tema de la lectura. Yo creo que esto es todo. Aquí, ¿qué les puedo decir de este sistema? Se ha construido una gran arquitectura para implementar aquí el tema de balance social, que inicialmente estará dirigida a las 180 cooperativas de ahorro y crédito. Y con ustedes también iniciaremos el proyecto del nuevo capturador, que tiene unos cambios importantes. Se han hecho unas mesas de trabajo inicialmente internas. Y esta es la plataforma que se les proporcionará. ¿Yo qué les puedo decir del uso del sistema? Ojalá utilicen Chrome, no Internet Explorer, no Opera, no nada de esos otros exploradores, porque esos otros exploradores no poseen unos complementos que Chrome sí nos los proporciona. Entonces, al momento de por ejemplo, cambiar la contraseña o esa comunicación no la vemos afectado cuando utilizamos otro explorador. Entonces, inicialmente borren el historial, borrar el historial de navegación de su explorador y hacemos el proceso. Voy a hacer el proceso de cómo recuperar la contraseña. Entonces, olvidé mi contraseña, tiene dos procesos incluidos. Te recupera la contraseña, pero si el usuario no está activo, también te lo activa. Es decir, si nosotros tenemos su correo en este momento en la base de datos y usted le da olvidé mi contraseña, por medio de ese link, puede recuperar la contraseña. O si nunca recibió correo, usted le da ahí el correo, el posible correo del representante legal o el que nos proporcione en SIGSES, y a ese correo le va a llegar un link. Voy a modelar aquí más o menos cómo es mi correo registrado es williambarretob@gmail, le doy enviar, en recuperar contraseña. Esperemos a que llegue. Efectivamente llegó, me voy a mi correo y es nuevo, correo nuevo que dice cambio de contraseña. En solicitud cambio de contraseña me dice cuál es el usuario, williambarretob@gmail. Le digo cambiar contraseña. Y aquí me va a pedir una contraseña nueva. Aquí le estoy dando unos números. Vamos a ver. Y abajo me dice su cuenta ha sido activada. Ni siquiera dice que la contraseña se cambió. Ahí me activó nuevamente la cuenta. Entonces ya yo entro nuevamente. Vamos a ver. E ingreso. Ahí ingresé. ¿Por qué hay otros iconos? Porque yo estoy aquí de administrador. Pero realmente el proceso es muy sencillo. ¿Qué le pedimos? Otra vez, limpien el historial, lo que se llama
sí, el historial de navegación, utilicen Chrome y si finalmente, tener en cuenta aquí también los correos diferencian de mayúscula de minúsculas. Entonces me ha tocado resolver un par de casos que los correos me llegaron mayúscula o por ejemplo, W Barreto, pero entonces la W me pareció mayúscula y el resto de letras en minúscula. Así se crearon y el sistema en este momento está diferenciando mayúsculas de minúsculas, que es uno de los temas que debemos solucionar. Para los que no han podido entrar, otra vez, escribir un correo a W Barreto, la cooperativa que no ha podido ingresar a W Barreto diciendo, este es mi código, mi nombre de cooperativa, no he podido ingresar y me confirman por favor ahí el correo del representante legal, el cual va a tener acceso a este sistema. Creo que es todo. La rueda de preguntas las pueden escribir ahí en este momento, pero se responden al final. Yo no... sería todo por el momento, doctora Ingrid. Muy bien, ingeniero Barreto, muchas gracias. Sí, les recordamos que para poder formular sus preguntas pueden ingresar al icono de pregunta que está al lado derecho de la plataforma y poderlas realizar. Vamos entonces ahora con la socialización del diligenciamiento del formato presentación de proyecciones financieras que está a cargo de Germán Enrique Triana Rivas. Él es contador público, especialista en gerencia financiera con énfasis en gestión de riesgo financiero. Tiene amplia experiencia en el sector real y financiero, específicamente en el sector solidario, con énfasis en el diseño de modelos de valoración de negocios, evaluación financiera de proyectos de inversión y modelaje y estrategia financiera. Tiene conocimientos específicos en Balance Scorecard y administración de proyectos y actualmente se desempeña como profesional especializado de la delegatura con actividad financiera del cooperativismo. Muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro experto financiero. Bienvenido. Muy buenos días, compañeros de trabajo, compañeros del sector. Un placer estar con ustedes en este día. Pues sí, básicamente lo que vamos a precisar algunos aspectos sobre el diligenciamiento del formato de proyecciones financieras, pero quería pues primero hacer énfasis en dos aspectos importantes. Uno, pues el doctor Ricardo Lozano, de hecho, en los encuentros solidarios que ha desarrollado desde el año pasado y aún este año en algunos encuentros que ha tenido públicamente, ha comentado que realmente uno de los objetivos estratégicos que busca la superintendencia es que el sector y tanto la entidad evolucionemos especialmente hacia el análisis prospectivo. El análisis prospectivo es básicamente que cada uno de nosotros desarrollemos una cultura de la planeación. Es indispensable que nuestras entidades estén inmersas en este ejercicio del análisis prospectivo porque pues evidentemente nadie lo esperaba, los efectos de la pandemia realmente a todos nos desubicó. Esta situación destrozó muchos planes estratégicos y algunos se encontraban un poco más preparados que otros y digamos que mitigar esos impactos para algunos fue más complejo que para otros. Y de alguna forma, pues digamos, nosotros empezamos a percibir que sí hace falta, digamos, desarrollar esa cultura y empezar a alinear parámetros para efectos de construir esos modelos de proyección financiera, porque uno de los primeros ejercicios que empezamos a adelantar con ustedes fue la solicitud de la proyección del flujo de caja. Uno de los intereses que tiene la entidad, la superintendencia principalmente, es identificar las probables necesidades de recursos o la materialización de riesgos y cosas por el estilo. Y en ese ejercicio
pues se detectaron debilidades en el sistema, especialmente en todo lo que tiene que ver con el modelaje financiero. Y básicamente lo que estamos haciendo con este ejercicio pues es dar por lo menos un primer paso, es poner un pinito, digámoslo así, un grano de arena para dar inicio, digamos, a un ejercicio que debe volverse cultural, frecuente, y debe formar parte de nuestra gestión empresarial y monitorear permanentemente el ejercicio de proyección financiera. En ese orden de ideas, pues digamos que lo que queremos compartir con ustedes es este ejercicio. Y pues básicamente, pues algo que nos ha ayudado muchísimo, evidentemente, a tratar de eh, pulir este ejercicio, pues ustedes ya tienen este formato que tuvimos la oportunidad de compartirlo con suficiente anterioridad, y sé que ya casi todos han tenido la oportunidad de trabajarlo, de macearlo, de conocerlo un poco, y ya de hecho nos han presentado algunas inquietudes. Entonces, que trataré de resolver al final, eh, pero bueno, se trata básicamente de eso. La segunda precisión que quería hacer es que este es un formato de reporte, no es un modelo de proyección financiera, es un formato de reporte que nos permite sí hacer unos análisis y algunas evaluaciones. Por lo tanto, digamos que en estos momentos ustedes ya deben tener construido, bueno, lo digo de esta manera, me disculpan, pero digamos, tanto su plan estratégico como sus proyecciones financieras ya deberían, digamos, estar construidas, eh, y como resultado de ese ejercicio, lo que sería es trasladar a este formato pues obviamente la información que les resulte de ese ejercicio. Entonces, son dos situaciones diferentes: diligenciar el formato y que ustedes ya tengan el modelo de proyección financiera. En ese sentido, en el ámbito profesional que me he desarrollado, siempre he utilizado dos frases o varias frases, digámoslo así, con respecto al ejercicio de la planeación. Primero, la planeación nos permite a nosotros cada vez organizarnos, estructurarnos de una manera mejor, porque le permite a uno desarrollar una visión completa del negocio, de la empresa, digámoslo así, y obviamente le permite a uno organizarse. La clave del éxito es la organización. Y otra frase fundamental para mí es la planeación, o sea, no planear es improvisar, ¿sí? Hay entidades que muchas de ustedes ya tienen un modelo empresarial, una gestión financiera bastante desarrollada, muy interesante, pero sin embargo hay otro tipo de entidades que no tienen la misma estructura. Entonces, por ejemplo, este formato, pues después de diferentes análisis que hicimos, qué nivel de información vamos a requerir o vamos a socializar con las entidades, y bueno, tratamos de llegar a un equilibrio en ese sentido. Y otra frase que utilizo particularmente es: si no hay planeación, la pagarás en la ejecución, porque si uno no planea y uno no visualiza las actividades, por lo menos en el corto plazo, pues uno va a estar viviendo el día a día y apagando incendios. Entonces, el asunto es ese: tratar de mitigar los posibles impactos, los posibles riesgos a través de los ejercicios de planeación. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya, pues teniendo esa introducción, voy a compartir acá la pantalla para mostrarles el formato de proyección financiera. Este es el formato, pues, que ustedes recibieron particularmente. Y reitero, realmente, pues no es un modelo de proyección, es un modelo de reporte. Como primera medida, pues acá ustedes pueden digitar el código de su entidad, y ahí ya le va a aparecer una información general de la entidad. Por colocar un ejemplo, del código de la entidad 90, COCAFAN, y aparece esa información, particularmente, digamos, allí cuando se digita esa información del código de la entidad.
Un aspecto importante con respecto a los supuestos macroeconómicos, lo que nosotros tratamos de hacer con estos supuestos, digamos, es que todos procuremos trabajar bajo una misma métrica, bajo un mismo parámetro. Algunas de las entidades con las cuales hemos tenido la oportunidad de reunirnos y ya revisar algunos ejercicios de proyecciones financieras, pues realmente uno de los aspectos que hemos identificado es que en el tema de los supuestos macroeconómicos eh, hay unos análisis o unas interpretaciones bastante distanciadas, y particularmente lo ideal para nosotros es que tratemos de manejar un mismo parámetro, y por esa razón digamos que nosotros les estamos presentando esta propuesta, digamos, para manejar esos supuestos macroeconómicos, para manejar esos indicadores. La hoja que estamos observando es la hoja de supuestos A, se llama supuestos A. La A hace referencia a los supuestos anualizados. Básicamente lo que vamos a trabajar son dos escenarios, un escenario moderado y un escenario pesimista. Cuando uno construye un modelo inicial de proyección financiera, el primer modelo que uno construye, pues ese modelo es el que debe estar ajustado al plan estratégico. O sea, el plan estratégico traducido en cifras, pues ahí me va a arrojar ese resultado. Ese resultado. Entonces, ese modelo que yo construyo en ese momento, yo tengo una expectativa de crecer en asociados el 20% anual, y la cartera va a crecer proporcionalmente al mismo 20% y los depósitos pueda que crezcan en la misma proporción. Ese primer escenario es el que nosotros podríamos llamar escenario optimista, o lo que buscamos también es tratar de que los ejercicios de proyección financiera sean lo más cercanos a la realidad y no ser tan soñadores y tratar de mostrar una situación que cuando uno la compara contra la realidad y uno ve unos crecimientos exorbitantes, pues no, o sea, no nos distanciemos tanto de la realidad, sino que cuando construyamos estos modelos tratemos de hacerlos muy cercanos a la realidad. Otra frase que les quiero colocar, que conocí en mi vida profesional. Es mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocados. Entonces, tratemos de estar cercanos a la realidad en nuestro ejercicio de proyección. Ese primer modelo que nosotros construimos es el que nosotros vamos a considerar como modelo moderado, ¿sí? Y a partir de ese modelo es cuando uno ya hace el siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasa si? Entonces es cuando ya empieza uno a tratar de hacer análisis o identificar eventuales o posibles riesgos que me puedan impactar ese modelo, ese escenario moderado y por el cual no se pueda llegar a cumplir. Entonces, ya es cuando digo, mi expectativa inicial de crecimiento de asociados era del 20%. ¿Qué puede hacer que no crezca al 10%? De pronto la condición económica de las personas no está para hacer aportes, ahorros o cosas por el estilo, entonces no voy a crecer en esa proporción, sino voy a crecer probablemente en el 10% del 20% que tenía inicialmente considerado. Y por lo tanto no voy a colocar el mismo volumen de cartera y por consiguiente los depósitos o los aportes no van a crecer en la misma proporción que crezcan los asociados. Entonces es cuando yo ya empiezo a crear el segundo escenario, y es que es el escenario estresado, ese escenario estresado que pues ya llamaríamos escenario pesimista. Y es lo que nosotros particularmente vemos aquí en esta hoja de supuestos A. Por ahora, digamos que con respecto a esos supuestos macroeconómicos, en principio, tanto para el escenario moderado como para el escenario pesimista, por ahora pues hemos preferido dejar lo mismo, porque en donde nosotros quisiéramos centrar la atención es en los supuestos operacionales, o sea, en los supuestos propios de la entidad, con el ánimo de poder nosotros conocer cómo se perciben las entidades en la vigencia futura.
las noticias ya nos han empezado a revelar algunas situaciones que hay impactos o riesgos que se puedan materializar este año, pero aún los efectos de la pandemia van a continuar en el año 2021 y hay riesgos que se puedan materializar entre en el primer semestre del año 2021, según los análisis que hacen los economistas. Entonces, allí tenemos que prestar muchísima atención en los ejercicios que vamos a realizar de proyección financiera. Entonces, en la parte que nosotros estamos principalmente interesados es en conocer cómo se perciben ustedes en la vigencia futura, pues con respecto a los supuestos de operación. Aquí está la base social, el número de asociados, cuál es la expectativa de crecimiento que se tiene con respecto a los asociados, pues tanto en un escenario moderado, en un escenario pesimista. ¿Cómo esperan cerrar el año 2020? Que es lo que se considera como las cifras base. Número de asociados nuevos, número de asociados retirados, el valor de aporte promedio por asociado. A nosotros nos permite conocer esa información porque podríamos llegar a hacer otro tipo de cálculos internos y nos interesa tener esa información. Con respecto a las tasas de interés, lo que nosotros necesitamos conocer es la tasa de colocación promedio de todas las líneas de crédito, la tasa de captación promedio de todos los depósitos y la tasa de obligaciones financieras también promedio. Esta tasa que nos van a representar aquí es la tasa efectiva anual. Una de las modificaciones que va a tener este formato es justamente colocar aquí esa expresión, que la tasa sea expresada en términos efectivos anuales. Acá, con respecto a la cartera de créditos, es ya ir un poquito más al detalle, conocer el número de créditos por cada línea de crédito. Aquí particularmente es conocer el monto promedio de los créditos de consumo, o sea, el monto que se está prestando, el monto que se está colocando en promedio y el plazo promedio al cual se presta el dinero en las diferentes líneas de crédito. Y acá lo que estamos realmente sumando es esta sumatoria de estos conceptos, son los promedios, no es el saldo de la cartera, sino es la sumatoria de estos promedios. Nosotros necesitamos hacer otro tipo de análisis. Desearíamos conocer la calificación de la cartera y los depósitos también, conocer un poquito también esa concentración, el número de asociados que tienen esos ahorros a la vista, el valor promedio de los ahorros, el número de asociados con SEATE y el valor promedio. ¿Sí? Eso para nosotros es de interés. Si ustedes tienen otras variables operacionales que quieran incorporar, lo pueden hacer aquí en la parte inferior. Entonces, hay algunos campos que están restringidos en la hoja Excel, pero hay otros campos que están libres donde se puede ampliar información. Esto con respecto a la hoja de supuestos anualizados. Y con respecto a la hoja de supuestos mensualizados, pues básicamente es traducir esos mismos indicadores que acabamos de ver en la hoja anterior, pero ya expresados en términos mensuales. Particularmente es lo mismo, pero solamente expresarlos en términos mensuales. Cuando ya nos referimos a la hoja de estados financieros anualizados, SEFA, esta es una hoja que sí realmente se encuentra protegida, porque lo que está haciendo esta hoja es resumir la información de los escenarios moderado y pesimista, porque allí pues ustedes nos van a colocar la información expresada en términos mensuales. Aquí particularmente pues me adelanto a alguna de las inquietudes que ya nos han planteado y que seguramente ustedes tienen el día de hoy. Evidentemente encontramos que sí hace falta incorporar algunas cuentas en la parte del balance. Entonces, las estamos incorporando en este momento y al final de la tarde pues esperamos poder ya tener el archivo ajustado, revisado, para que ustedes lo puedan descargar
de la parte de las memorias del evento, como la doctora Ingrid les explicó al inicio, para que lo puedan descargar. En estos momentos está este mismo archivo publicado, pero esperamos poderlo tener al final de la tarde actualizado. Tendrá de pronto, al final, en el nombre del archivo, tendrá, por ejemplo, una señalización que sea versión 2. Cuando ustedes vean que tenga esa señalización, es porque el formato se encuentra actualizado. Entonces, en realidad, lo que está haciendo este modelo es resumir los escenarios moderado y pesimista. Las cifras base es la expectativa de esta cifra base que se ve aquí del año 2020, es el cierre del año 2020, o sea, la información que va acá resumida corresponde ya al corte ya diciembre, ya para efectos de tener una mirada de cómo cerraría el año 2020 cada entidad, y es una expectativa propia de la entidad, pero que nosotros estamos interesados en conocerla. Entonces, esas cifras base corresponde al corte del año diciembre del año 2020. En particular, con respecto al balance, una claridad. Entonces, en el balance, pues todos sabemos que el balance, digamos, el corte que uno analice, uno siempre va a encontrar los saldos, el saldo a junio, el saldo a septiembre. Aquí particularmente en el balance lo que vamos a encontrar es el saldo de esas cuentas, pero al año 2000, el saldo a diciembre del año 2021, el saldo a diciembre del año 2022, 23 para este escenario, y lo mismo para el escenario pesimista. En cuanto al escenario, en cuanto al estado de resultados, aquí particularmente, pues el estado de resultados sí acumula la información de enero a diciembre. Entonces, aquí lo que está haciendo realmente este modelo es acumular la información de enero a diciembre. Reitero que la información del año 2020 es la expectativa como se percibe que va a cerrar el año 2020. Aquí particularmente, pues me adelanto a otra de las preguntas, particularmente aquí en estos subtotales, en esta área sombreada, sí, en efecto, hay una inconsistencia aquí en la fórmula, pero no en este formato, sino en el escenario moderado, que hay está restando dos veces una cuenta. Por ejemplo, la cuenta 6150 que hace referencia a los intereses de depósitos. Acá en esta cuenta, nosotros necesitamos que nos coloquen el total de esa cuenta, pero dentro de esa cuenta viene incorporada la 615035. No se preocupen, coloquen la información de esa cuenta porque nosotros queremos conocer y hacer otro análisis correspondiente al costo de los intereses de los créditos bancarios. Ustedes colocan esa información, pero la fórmula resta solamente la cuenta 615000 y no está teniendo en cuenta esta cuenta. Sin embargo, por acá en una hojita se nos escapó, pero en una fórmula sí la quedó restando. Entonces, ese es un ajuste que le vamos a hacer también al formato y al final de la tarde quedará ajustado y publicado. Y me anticipo, gracias por las observaciones, porque realmente hay cositas que a uno se le alcanzan a escapar. Y muchísimas gracias. El efecto que está surtiendo este ejercicio es lo mismo cuando las entidades, cuando la superintendencia publica una circular para comentarios. O sea, buscamos justamente eso, trabajar en equipo con ustedes, ¿sí? Que ustedes también nos hagan esas observaciones, lleguemos a ese consenso y hablemos el mismo idioma. Entonces, pues es el objetivo. Y muchas gracias por las observaciones y para poder hacer y cada vez ir mejorando este ejercicio poco a poco, y vamos a ir evolucionando en esto, y lo primero es que empecemos ya a visualizar esa cultura de la planeación financiera. Aquí particularmente otra recomendación es con respecto a la cuenta 422500, la 42 que hace referencia a las recuperaciones de deterioro, está inmersa dentro de la cuenta 4200.
Una de las recomendaciones que me hicieron es si no podría ajustar algo de las fórmulas para que esta cuenta 4225 reste de una vez la 4225, y me pareció pertinente y gracias por la observación y lo vamos a hacer. Eh, con respecto al flujo de efectivo, este flujo de efectivo, perdón, me voy a pasar un momentico a la hoja del escenario moderado y vamos a ver aquí el flujo de efectivo. Este flujo de efectivo vamos a hacerle una mejora porque, digamos, la hoja pues tiene una protección en este campo, pero la vamos a liberar porque realmente esta es una idea, una propuesta. La verdad no conocemos, digamos, un estándar de cómo maneja ese flujo de efectivo las entidades. Entonces, por ahora lo que nosotros colocamos aquí fue una propuesta. Lo que vamos a hacer es liberar esta celda para que ustedes coloquen los campos, las cuentas que ameritan ir dentro del concepto de entradas y dentro del concepto de salidas. Probablemente hay unos conceptos allí que no están de pronto alineados con el concepto de entrada o alineada. Fue una idea que por lo pronto colocamos porque por ahora para poder conocer un estándar y poderlo tener, pues evidentemente necesitaríamos contar con la información que nos proporcionen ustedes, pero por ahora es una propuesta y vamos a liberar desproteger estas celdas para que ustedes puedan corregir estos campos de acá del flujo de efectivo, porque ese flujo de efectivo sí ya es de igual forma es manejo propio de la entidad. Entonces, en ese orden de ideas, aquí por ahora tenemos unos indicadores, algunos indicadores financieros basados en la información que ustedes nos proporcionen. Con respecto a la viabilidad financiera, con respecto al tema de la viabilidad financiera de las entidades, pues muchos de ustedes, compañeros que han estudiado en el campo de las finanzas y han estudiado gerencia financiera, pues a nosotros siempre nos han inculcado, y más en estos tiempos, todo lo referente a la gerencia financiera basada en valor. Digamos que esa generación de valor debe estar orientada siempre, a nosotros nos la han enseñado, al accionista, ¿cierto? Es gerencia financiera basada en valor, pero significa generación de valor económico para el accionista. Pero digamos que de alguna forma podríamos interpretar que nuestro asociado es el accionista principal de nuestra entidad cooperativa, porque finalmente es el que está haciendo los aportes para y sosteniendo, digamos, nuestra entidad. Entonces, de alguna manera, nuestra gestión empresarial debe estar enfocada en la generación de valor también para el asociado. Una forma como se mide esa generación de valor es a través del método de flujo de caja libre descontado, y es lo que nosotros por ahora esta hoja, pues esta parte de las hojas del formato está totalmente protegida, el cálculo se hace automáticamente, pero es como para empezar a tener una idea y queremos evolucionar en este ejercicio también con respecto a la viabilidad financiera de la entidad. Entonces, el flujo de caja libre pues hace referencia a la capacidad que también tienen los negocios de crear flujo de caja futuro, y ese flujo de caja futuro se trae a valor presente a una tasa de descuento que es el WACC, y el WACC lo que representa es el costo de las fuentes de financiación de la entidad. Entonces, esas fuentes de financiación están en el pasivo y en el patrimonio. Y en el pasivo, pues allí tenemos un pasivo con costo. Ese pasivo con costo está asociado principalmente a los depósitos y a las obligaciones financieras. Y el pasivo, pues pese a que no tiene costo, como el patrimonio no tiene costo así como lo tiene el pasivo, pero sí tiene un costo teórico. Y es lo que deseamos también medir en ese aspecto y ir puliendo también ese ejercicio para efectos de poder, digamos, que ese WACC o ese costo de capital promedio sea lo más ajustado posible para que nos revele igual una información con respecto a la viabilidad financiera de las entidades. En estos momentos, digamos que por efecto de la protección de la hoja, hay una
hay una pestañita que uno le podía colocar un chulito porque finalmente en principio ese chulito lo que hacía era llevarme los flujos de caja a perpetuidad, pero en este momento no está activo, nosotros lo activamos internamente. Entonces no se me vayan a asustar si de pronto ustedes ven, es que me salió inviable. No se preocupen porque es que ese inviable solamente está evaluando el periodo a 2023, pero el horizonte hay que extenderlo, en ese sentido. Entonces no se preocupen. Pero igual, pues, vamos a tratar de seguir en contacto con ustedes para seguir analizando y evaluando pues estos ejercicios. Una de las preguntas que surgió estaba relacionado con las fuentes, digamos, de los betas. Los betas, digamos, que se incorporaron en este ejercicio, pues realmente nosotros hemos hecho investigaciones en las entidades financieras, en la superintendencia financiera, sobre las fuentes que utilizan para manejar estos betas en el sector financiero. Y realmente las fuentes generalmente provienen de Bloomberg y la Modarán. Entonces, allí particularmente observamos y dentro de la investigación que realizamos encontramos una situación particular que pese a que las cooperativas desarrollan el mismo modelo de negocio que los bancos, porque el negocio es el negocio de la intermediación, sin embargo, las entidades del sector solidario presentan un nivel de riesgo mucho más alto que el sector bancario. Entonces, allí por esa razón, dentro de los ejercicios que se realizaron, el beta desapalancado está con un factor de 1.5, lo que significa que tendría lo que significaría que tendría un 50% más volátil que el mercado. Entonces, por el nivel de riesgo que representa, que es mayor en el sector solidario que en el sector bancario. Eso con relación a este análisis. Pero básicamente, aquí lo importante es eso. Un concepto, perdón un momentico, quiero desproteger esta hoja que quería mostrarles una situación. En particular, digamos que generalmente cuando nosotros aplicamos este modelo de flujo de caja, nosotros en el sector real, ¿qué es lo que encontramos? Cuando nos preguntan acerca del capital neto de trabajo operativo, en el sector real, generalmente uno coge las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Eso da capital de trabajo operativo, pero a los flujos lo que se lleva es la variación, porque la variación cuando es positiva significa que realmente hay que hacer un poquito más de inversión en capital de trabajo. Para las entidades que desarrollan la actividad financiera, ese capital de trabajo, ¿cómo es? Es la cartera más las inversiones menos los depósitos. Entonces aquí este cálculo se está haciendo automáticamente, pero lo que está teniendo en cuenta el flujo de caja es la variación, pues evidentemente para pues digamos, es la inversión que se requeriría en cierto caso, digamos, en capital de trabajo. Es uno de los conceptos que hay que tener presentes allí. Pero digamos, en realidad todos estos campos están protegidos y digamos es como para que ustedes visualicen medianamente algún resultado, pero en el que vamos poco a poco ir evolucionando en este ejercicio, lo vamos a ir puliendo y evidentemente con la ayuda de ustedes. Eso en ese orden de ideas. Ya particularmente, pues hasta que les he compartido bueno, estábamos aquí ubicados sobre la hoja de estados financieros moderado. Lo mismo sucede con la hoja de estado financiero, pero ya es un escenario pesimista. Y el resumen de estas dos hojas se lleva automáticamente a la hoja de estados financieros actualizados. Entonces, básicamente por ahora es la información que queremos compartir con ustedes. No sé qué otra cosa se me escape en el momento. Pero mi doctora Ingrid, yo creo que valdría la pena de pronto, pues como abrir la sesión de preguntas y las vamos respondiendo. Listo, sí, señor. Muchas gracias a nuestro experto financiero. Permítame un momentico, creo que vamos a comenzar con una pregunta
que va dirigida específicamente al ingeniero Barreto, y dice así. No sé si esta es la misma que realiza Albanelli Purgos Grajales. Ella dice, ¿existe alguna forma para que cuando se cargue el archivo, los desarrolladores puedan incluir un mensaje que indique archivo cargado con éxito, así como un número de radicado? Y la segunda pregunta que realiza es cómo se limpia el historial. Bueno, la pregunta es muy es chévere porque ahí nos pone a pensar un poco en cómo esa comunicación con ustedes la vamos formalizando, el tema radicado. Cuando yo subí el archivo, no sé si se dieron cuenta, abajo apareció un mensajito que decía archivo cargado correctamente. El sistema actualmente podemos verificar cuando ustedes descargaron ese archivo en un tema de auditoría y efectivamente ahora que le habilitemos el módulo para cargarlo, podemos ver cuándo lo cargaron. Por el momento y para esta solución, ¿qué podría plantearles? Que tomen un pantallazo en el instante que le aparece el mensaje abajo de que el archivo fue cargado correctamente. Una aclaración que quiero hacer muy importante. Actualmente no hay posibilidad de volver a cargar el archivo. Es decir, tienen una posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso es tan importante que sea muy preciso en la información que vayan a enviar y en el instante que lo vayan a hacer. Porque tocaría que ustedes pidieran otra vez a sus supervisores que yo cargué, pero cargué mal, etcétera, y eso se va a volver un tema interminable. ¿Y cómo se borra el historial? Entonces voy a tratar de hacerlo acá. Vamos a decir, si borro el historial, creo que me salgo, pero yo les voy a indicar. Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a tratar de proyectar un momentito. Entonces, mira, aquí a la derecha en Chrome les va a aparecer unos 3 punticos. Uno, 2, 3 punticos. Le dan clic ahí, les va a aparecer algo que diga History o historial en español. Se van aquí donde dice historial. Les va a aparecer borrar todos los datos de navegación. En inglés, no soy muy bueno en el inglés, pero dice Clear Browsing Date. Entonces, le dan aquí y no. Entonces sí, ahí me va a pedir aquí un mensajito para borrar todo o borrar solamente los cookies o borrar. Yo les recomiendo que borren todo. Le dan ahí borrar y ya se les borra todo. No lo hago porque posiblemente al borrar eso me saque de la reunión. Entonces no lo hagan en este momento ustedes, sino ahorita que termine la conferencia. Entonces, espero les haya servido eso. La otra pregunta, ¿cuál era? No, ya usted contestó de también cómo se limpia el historial. Listo. Eran las dos, ¿no? Sí, eran esas dos. Listo, Sí. vamos con el doctor Germán para que comience a despejar algunas dudas y preguntas con respecto al formato de proyecciones financieras. Dice así Luis Alfonso Acevedo, la información base cifras 2020 está bajo las proyecciones moderadas o las pesimistas. Buena pregunta, Luis. Gracias, mi doctor, por la pregunta. Pero, pues, digamos que por pronto podría ser el escenario moderado. Porque, pues, que amplio. Lo que pasa es que realmente el año 2020, a esta fecha ya tenemos 9 meses reales. Perdón, yo sigo compartiendo pantalla. ¿Ustedes sí la ven? Compártala, tranquilo. Listo. Particularmente
y gracias por la apreciación, mi doctor Luis, es lo siguiente, digamos, con respecto al año 2020, nosotros ya tenemos 9 meses reales y realmente ya tenemos casi un 80% de la información del año 2020, pero la proyección de octubre, noviembre y diciembre, pues lo ideal sería el escenario más cercano a la realidad, pero tanto esta información del año 2020 que coloquen acá en este escenario, en últimas viene a ser esta misma información que van a colocar en el escenario pesimista. Entonces, es la misma información y puede ser del año 2020. Otra apreciación que quería hacer, y obviamente faltó colocar acá en el título, y es de los ajustes que también se van a incorporar en el formato, es que la información se debe expresar en millones de pesos. Entonces, reitero, la información se debe expresar en millones. Si me colocan la información en pesos, pues aquí les va a aparecer el signo número y no vamos a ver nada. Entonces, lo ideal para nosotros es que trabajemos la información expresada en millones de pesos. Y gracias por la pregunta. Sí, espero haberla respondido. Sí. Listo, vamos a continuar. Pregunta Luz Elena y también Helen Mildred Charry Aldana. Es casi que la misma pregunta. Si se va a cambiar el formato, ¿sí? Y el plazo para enviar la información es el 31 de octubre. Primero, pues, ¿qué sucede con los que ya han ingresado la información? Y segundo, si se van a continuar haciendo cambios en los formatos. El formato solamente va a tener la modificación que vamos a hacer el día de hoy. No incide en la fecha de entrega, porque, digamos, en últimas ustedes ya tienen las proyecciones. De hecho, algunas personas ya nos han hecho una pregunta que la presentación o sea, si el formato sigue cambiando, entonces ¿cuándo lo vamos a entregar? No, solamente va a tener esa modificación. Si ustedes de pronto desean incorporar información adicional que no esté dentro del formato, pero que les parezca de interés, pueden incorporar una nueva hoja Excel al final e incorporan esa información. La fecha de entrega va a seguir siendo la misma. El formato solamente va a tener una modificación. Y una pregunta que nos han hecho es que, si es que ese formato se lo vamos a presentar al Consejo de Administración. Entonces, nos han pedido ampliación. Resulta que las proyecciones financieras y las cifras como tal, ustedes ya las debieron haber presentado al Consejo. Entonces, y es junto con el plan estratégico, lo que realmente pues es trasladar la información allí, y todavía pues quedan 2 semanas y no genera un impacto significativo. Entonces, no depende de ello. Y el formato pues son unos ajustes minúsculos realmente, entonces no es que genere un impacto considerable, no. Listo, doctor Germán. Pregunta Lucía Ferreira Martínez. Por favor, ¿nos pueden indicar si hay validaciones entre los formatos y cifras? Validaciones como el CIS, bueno, yo lo interpreto desde ese punto de vista. El CISBRE hace validaciones de consistencia de la información, ¿no? Acá particularmente lo ideal es que el balance cuadre, que el PIG y el flujo el flujo de caja pues cuadre, ¿no? O sea, el saldo final de caja pues tendrá una incidencia en el balance, las utilidades tendrán una incidencia también en el balance y evidentemente pues lo ideal es que el balance cuadre. Pues digamos es particularmente el ejercicio, pero digamos no estamos yendo todavía hasta allá porque esos desarrollos se están construyendo en el nuevo capturador como lo expresó el ingeniero. Y realmente digamos que para este formato, esa estructura que se construyó, que se les está presentando a ustedes, es la que se está construyendo al interior en la plataforma para que ya con posterioridad el ejercicio empiece a ser más automático. Entonces,
pero por ahora es por lo que queremos iniciar un proceso de análisis prospectivo, que las entidades entren en la cultura de la planeación financiera y porque la superintendencia también quiere tener un análisis de cómo se perciben las entidades en la vigencia futura. Pero este es el primer pinito, la primera entrada con respecto a este ejercicio y que poco a poco vamos a ir evolucionando y mejorando en este ejercicio. Listo. Pregunta Luis Alfonso Acevedo. Dice, sugerimos que el flujo de caja debería ser igual al modelo de flujo de caja que se reporta de manera semanal. Reitero, digamos que evidentemente vamos a desbloquear esta parte de la hoja Excel para que ustedes lo manejen, si lo quieren manejar de esa manera, pero nos parece bien. No sé qué otros conceptos desean incluir, pero digamos es la propuesta que nosotros planteamos, pero porque no conocíamos un estándar así propio, porque hay entidades que manejan un volumen de información más amplio que otras. Entonces, pero queríamos conocer esa información de primera mano de ustedes. Entonces, se les va a desbloquear esa parte para que ustedes lo manejen. Una pregunta que pues, nos están realizando es que, referente a estas proyecciones financieras, ¿cuál sería el canal de comunicación? Preguntan si sería el correo de preguntas capturador o qué otro canal se podría utilizar. ¿El del correo de proyecciones? Buena pregunta, gracias. Mira, digamos que para nosotros lo ideal es que sigamos manteniendo el canal de comunicación a través de su supervisor, ¿sí? Porque finalmente quien está al frente, digamos, de todos estos análisis y obviamente al interior de la superintendencia, nosotros estamos trabajando internamente, pero digamos que en principio, digamos, todo el flujo de información circula a través de su supervisor. Entonces, su supervisor, cuando ustedes le envían una inquietud a él por correo o telefónica, ellos me transmiten la información y yo les doy respuesta. Porque es que finalmente, pues digamos, es como la idea. Yo en estos momentos estoy encargado de hacer justamente la evaluación. La evaluación, digamos, de los ejercicios y de los resultados, justamente para ir depurando algunas cosas que tengamos que mejorar. Pero digamos, por ahora ese canal de comunicación va a seguir siendo su supervisor en principio. Entonces, lo recomendable sería envíele el correo me lo envía es su supervisor y le damos respuesta y con eso estamos todos en línea conectados, entidad, supervisor y mi persona, que soy en estos momentos la persona encargada como hacerle el análisis de las proyecciones financieras y adicionalmente porque en cuanto al análisis, en el análisis financiero, estamos incorporando una variable más. Ustedes saben que en el análisis horizontal de una situación financiera, no solamente es hacer análisis de variación, sino que ahora vamos a incorporar una variable más que es el análisis de cumplimiento, porque ya cuando empecemos a comparar las cifras que realmente ejecutamos con la que habíamos previsto, eso nos va a permitir también llevarnos otra idea a futuro de en qué aspectos tengo que mejorar en nuestra gestión empresarial, en la entidad cooperativa particularmente. Esta es una pregunta que hace Víctor Vélez Ruiz, aunque yo sé que ya nuestro experto financiero ya hizo la aclaración, pero es bueno, digamos, como recordarla. ¿Las cifras del documento se deben subir en miles o millones? Millones. Sí, o cómo debemos ingresarlas. Algunos datos serán muy extensos para el documento. Ese es el comentario que esta persona hace. Es decir, maneja billones, no mentiras, perdón. Por lo pronto, digamos, lo que habíamos pensado es que la información se exprese en millones de pesos, millones de pesos particularmente. Tranquila. ¿Continúo? Sí. O ya quedó listo. Listo. Pregunta Ernei Díaz Ortega. Doctor Germán Triana, ¿sería posible que con la
información de supuestos mensuales se alimentara de forma automática la información de supuestos anuales? Pues lo que está haciendo el ejercicio es al revés. Nosotros cogimos los supuestos anuales y de ahí se transformó a mensuales, básicamente. Pero entonces los supuestos operacionales, esos campos sí están libres, pero lo ideal es que pero espera, a ver, si te entiendo, te refieres a los supuestos si te refieres a los supuestos operacionales, ese cálculo no se está haciendo automático y ese sí ya tendría que hacerlo propiamente la entidad, pero en los supuestos macroeconómicos lo que está haciendo el ejercicio es al revés, coge los supuestos anualizados y los transforma a mensualizados. Pregunta de Jairo Pinzón Chacón. Es claro que para diligenciar el formulario se requiere disponer del modelo de reporte. ¿Qué otros criterios serían necesarios para disponer de un modelo adecuado? No entendí la pregunta, espérame, la asimilo. Es claro, ¿me la repites, por favor? Dice que es claro que para diligenciar el formulario se requiere disponer del modelo de reporte. ¿Qué otros criterios serían necesarios para disponer de un modelo adecuado para las proyecciones financieras? No me es clara la pregunta. Lo que yo asimilo en este momento es que este formato es un formato de reporte. Lo que pasa y lo que yo veo es que ustedes aparte tienen que ya construir su propio modelo de proyección financiera, digámoslo así, pues para efectos de que ustedes monitoreen su situación financiera en la vigencia futura, que hagan esos análisis también de cumplimiento y en estos momentos, pues las aprobaciones de esos planes futuros, pues en principio, pues ya no dependen del formato, sino de la evaluación interna que ustedes hayan hecho para la aprobación del Consejo de Administración. Entonces, discúlpame si no fui totalmente claro con la respuesta, pero la pregunta no me quedó tampoco tan clara, pero es lo que interpreto en estos momentos. Bueno, esta es una pregunta un poco también técnica. Pregunta Jaime Adolfo Orozco Tobón. ¿Me puede explicar, por favor, cómo se calculan los promedios de créditos? Los promedios de créditos. ¿Cómo se calculan los promedios de créditos? Bueno, digamos que en esa hoja de supuestos es el promedio en el que ustedes colocan cuál es el promedio de colocación de crédito o de captación de depósitos, por ejemplo. Sí, ese es el promedio, pero ese es el análisis propio de la entidad. Y obviamente, pues aquí se requiere el conocimiento de una persona con perfil financiero, evidentemente, pues para poder hacer el manejo y el cálculo de los promedios, así como de las tasas promedio también. Entonces, pero lo que nosotros allí particularmente estamos sí pidiendo, pues, información de que, por ejemplo, en la línea de crédito de consumo, ¿qué promedio prestan? ¿A qué tasa promedio prestan? Como para tener una información. Nosotros al interior de la delegatura ya hemos hecho algunos análisis, de las tasas promedio por línea de crédito por entidad y cosas así por el estilo, así como montos también, montos promedio. Y hemos estado empezando a cruzar esa información. Les adelanto que ya próximamente, digamos, de estos ejercicios que se han estado realizando, se estarán publicando en la página web para que el sector tenga conocimiento de cómo evoluciona y cómo se está comportando el sector, por ejemplo, en las tasas de colocación o en las tasas de captación. Pero en primera instancia nos interesa conocer la información para compararla, para efectos de compararla, analizar internamente, digamos, estos ejercicios, porque
hemos encontrado algunas situaciones que hay unas tasas o unos promedios sumamente disparados y, y hay que investigar qué está sucediendo porque probablemente, porque no queremos cometer el error de publicar información que no corresponda. Entonces, pero por esa razón, digamos, es como para efectos más de comparar un poco la información. Pregunta Sonia Eliana Camelo Fernández. Si no tengo el formato, ¿dónde lo puede obtener para diligenciar? Yo me imagino pues que el formato nosotros se los vamos a enviar, como yo les decía al principio, una vez se le hagan los ajustes pertinentes, al final de la tarde se los estaremos enviando a sus correos electrónicos el formato ajustado. ¿Sí es así, doctor Germán? Sí, y de hecho también el ingeniero lo reiteró. Sin embargo, pues digamos, vamos a utilizar diferentes medios porque es que la información de correos, por lo menos, bueno, y lo estamos también depurando con los supervisores porque la información de correos tenemos que seguir depurando este ejercicio. Por ahora, digamos que nuestro ideal es que en las memorias de este evento va a quedar colgado este informe y lo pueden descargar de la página web. Uno. Dos, estamos trabajando con el ingeniero para efectos de colgarlo también allí como lo descargaron la primera vez para que lo puedan descargar nuevamente de esa forma. Y tres, con el supervisor, pues igual para que tanto el supervisor como la entidad y mi persona, nosotros los que estamos en esta mesa de trabajo, tengamos ese mismo nivel de entendimiento. Ya hemos socializado este formato con los supervisores y se los estamos entregando a ellos para que en el caso que alguna entidad por ninguno de estos medios lo pudo obtener, entonces a través de su supervisor lo pueda obtener. Germán, yo quiero hacer una aclaración ahí. Gracias, Y señor. una insistencia del súper es que el único canal para enviar, para entregar a la entidad y para recibir sea el aplicativo que les acabo de mostrar en la sección 1 de este evento. Por un tema que él insistió, un tema de confiabilidad en los datos que las entidades nos proporcionan a nosotros. Entonces, la pregunta puntual de que si no han obtenido el formato, pues debemos hacer la gestión. Ya les dije cómo, pero repito, envíenme un correo a las personas que no han podido entrar al sistema de proyecciones financieras a www.retosupersolidaria.gov.co y hoy mismo les activamos el usuario, pero necesitamos conocer cuáles entidades. Nosotros acá podemos ver cuáles no han ingresado ni siquiera una vez, ya recibieron el correo. Pero yo sugiero y o está puesto, para eso está el sistema, para que ellos ingresen y de esa misma manera lo carguen ahí, o sea, que el canal sea ese. Porque mira que ya vamos a entrar a una segunda versión y no sabemos si hay una tercera y después los archivos no los podamos leer, vamos a tener problemas operativos que no queremos que sucedan. Entonces, yo creo que mejor ese es el canal. ¿Listo? Claro, y gracias, para mí también. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Nosotros ahorita pusimos un correo electrónico de proyecciones, es proyecciones@supersolidaria.gov.co, ¿sí? Para que por favor lo corrijamos en el generador de caracteres. Sí. Pregunta. Sí, aquí hay varias preguntas. Perdónenme porque. Listo, permítanme un momentico. Sí, aquí yo observo una pregunta, perdóname, Ingrid, con relación a las cuentas. En el formato, el balance está basado, no tiene cuentas de intereses de deterioro. Sí, señora, señor, perdón. Voy a hacer la pregunta, apreciado doctor Germán, voy a hacer la pregunta que hace Carlos Alberto Osorno Mora. Dice,
Las cuentas contables para los intereses y el deterioro de intereses no están en el formato. ¿Las van a incluir? Las cuentas contables para los intereses y deterioros, unas cuentas de balance, sí, 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 si te refieres a las cuentas de balance, claro que sí, sí, ya las tenemos identificadas y muchísimas gracias por la observación y sí, sí, esas formarán parte de la modificación de la cuenta, del formato. Pregunta Javier Murillo. El balance está basado en el catálogo único de información financiera, pero no tienen en cuenta los intereses ni el deterioro de cartera. ¿Van a modificar el formato incluyendo estos datos o cuál es la sugerencia para que el balance cuadre? No, ya, sí se van a incorporar esas cuentas, lo acabo de comentar. Pregunta Julián Andrés Sierra Jaimes. ¿Cada cuánto se va a poder modificar o actualizar los datos de las proyecciones luego del primer envío? No te tengo respuesta para esa pregunta porque eso forma por ahora parte del análisis interno que vamos a hacer en la superintendencia y evidentemente también depende de la calidad de la información. Por eso, digamos, les sugerimos, les pedimos en el enorme favor de tratar de ser lo más razonables, lo más esos ejercicios los más cercanos a la realidad. Por ahora está en análisis esa situación. Evidentemente es una muy buena pregunta porque sí, nosotros ya a partir de este es el primer ejercicio que vamos a hacer, pero sí, sí se va a empezar a solicitar el ejercicio de proyecciones financieras en la vigencia futura, pero no te puedo decir con qué periodicidad y ya pues está por definirse, pero ya saldrá mediante un oficio, mediante una circular, alguna cosa que se publicará. Evidentemente se pondrá conocimiento previamente a ustedes, pero digamos que por ahora no te puedo dar una respuesta concreta que con qué periodicidad y cada cuánto requiere una actualización estos ejercicios, todavía no te la puedo dar. Pregunta Holmes Masuera Gómez. ¿Cómo se registran en el estado de resultados los ingresos que se obtienen por los portafolios de inversión, así como los ingresos por recuperaciones de deterioro, como es el caso de la recuperación del deterioro de los intereses causados no pagados por periodo de gracia? Bien, allí las recuperaciones es claro que ya se identificaron en el PIG. Los otros ingresos por portafolios por ahora están clasificados en la cuenta 4200 y allí particularmente pues para hacer claridad digamos estamos colocando son cuentas mayores. Nosotros no quisimos desplegar el nivel de detalle de cuentas porque si no nos íbamos a enredar peor. Entonces, por ahora, digamos, es tratar de identificar esas cuentas a la cuenta mayor y agregarla a la cuenta mayor. Esas cuentas de periodos de gracias son las cuentas que se van a incorporar en el balance y son de las modificaciones que se van a hacer porque cuando se construyó este formato no había ingresado en la circular y nosotros ya estábamos publicando el formato y cuando nacieron las cuentas. Entonces, por ahora, entonces, eso ya queda hoy listo y depurado. Y digamos que para seguir utilizando el mismo canal de información, pues como lo mencionó el ingeniero, entonces vamos a entregar va a quedar principalmente para que puedan descargar el formato en la forma como les explicó el ingeniero y más sin embargo, pues por ahora, hoy en día también va a quedar como memoria del evento. Uh-huh. Sí, precisamente el señor Jason Ulises Pinilla pregunta si el video de esta capacitación se va a encontrar disponible en la página de la superintendencia. Entonces, lo que le doy respuesta es que efectivamente este video va a quedar cargado en las memorias de la plataforma que estamos utilizando para realizar esta sensibilización
pero también va a quedar en nuestros canales de YouTube de la superintendencia. Y fuera de eso, nosotros, una vez terminemos esta sensibilización, les estaremos enviando al correo electrónico que ustedes indicaron en la inscripción, les estaremos enviando el video para que ustedes lo consulten y puedan despejar sus dudas o tener alguna recordación sobre las respuestas a las preguntas que ustedes realizaron. Bueno, aquí dice, pregunta Jaime Adolfo Orozco, que si no hay un instructivo que indique cómo se llenan los campos, doctor Germán. No, digamos que en la primera hoja del archivo pues hay unas observaciones en particular, pero no, no hay un instructivo, digamos, porque pues eso ya depende también del análisis propio de la entidad cuando realice sus propios ejercicios de proyección. Así es. Pregunta María Rubí Fernández Molina. Si la entidad se inclinara por trabajar proyecciones basadas en el comportamiento histórico en cada uno de los diferentes productos, ¿es prudente tomar los últimos 12 meses o los meses afectados por la emergencia sanitaria? Ese ejercicio ya forma parte del análisis estratégico de la entidad. Evidentemente, el año 2019 comparado mes a mes con los meses del año 2020 son años totalmente atípicos y tienen unos comportamientos completamente diferentes y muy probablemente el año 2021 va a tener un comportamiento diferente, especialmente por la expectativa que se tiene de la materialización de riesgos que existe la probabilidad que se den. Pero depende ya de tu análisis en ese sentido y reitero algo que ya había comentado, ¿cómo te percibes tú, digamos, al cierre de este año 2020, los 3 meses que restan, y cómo ves ese año 2021? Ese año 2021 también lo hemos clasificado allí porque es un año que queremos también monitorear mes a mes. Por esa razón, el año 2022 y el año 2023 es una proyección ya anualizada, no está mes a mes porque por ahora nos interesa medir este corto plazo. ¿Cómo se ve, cómo se visualizan ustedes en esa vigencia futura del año 2021? Pero el ejercicio ya es propio y obedece al análisis interno de la entidad. Pregunta Marcia Carrascal Peñaranda. Solicito una aclaración sobre la pregunta de promedio de créditos, pues no todas las entidades tenemos expertos financieros. El resultado podría ser el promedio de ese gran total de los créditos de consumo, por ejemplo. Si desean manejarlo de esa manera, pues digamos que allí particularmente lo que están manejando en cuanto a montos, sí, evidentemente sería un promedio simple. Por ejemplo, la línea de crédito de consumo, por colocar un ejemplo, los asociados están pidiendo créditos en promedio 20 millones de pesos, pero eso obedecería a coger, digamos, como las solicitudes de crédito y sacar un promedio simple, por decirlo de alguna forma, y ahí equivaldría eso a un promedio simple del monto que se está prestando. Pero en cuanto a la tasa promedio, pues sí hay que hacer un desarrollo, digamos, de un análisis, digámoslo así, de matemáticas financieras, cómo se calcula el costo promedio o la tasa promedio de de varias colocaciones o de varios depósitos, pero allí sí es indispensable que desarrollen esa experiencia, y obviamente esto ya equivale a una clase completamente particular, diferente en lo relacionado con el uso de las matemáticas financieras.
Entonces, esa es la parte en la que nosotros vemos en la que tenemos que evolucionar en ese aspecto para poder monitorear y hacer esos ejercicios de seguimiento. Entonces, en ese aspecto, digamos que darte en estos momentos una explicación de cómo se hace, no, eso requiere una charla completamente aparte y eso casi que obedece a un curso de matemáticas financieras en ese aspecto. Entonces, el análisis, por eso digo, deben tener ustedes incorporado dentro de sus equipos de trabajo personas que tengan el conocimiento para que les ayuden a hacer este ejercicio. Pregunta Julián Andrés Sierra Jaimes. ¿Existe un documento técnico para interpretación de WACC? Nuevamente, digamos, es lo mismo que esto equivale, digamos, al curso de matemáticas financieras, porque WACC es las siglas en inglés que hacen referencia al costo de capital promedio ponderado. Entonces, incluso pueden investigar un poco en internet. Ese WACC, WACC, es el mismo CCPP, costo de capital promedio ponderado. Pero digamos, pues esto ya forma parte, digamos, del análisis en la especialidad de gerencia financiera y para pues hacer el análisis y la interpretación de estos indicadores o de estas tasas, pues evidentemente ya es una charla completamente aparte, diferente, para poder manejar e interpretar estos indicadores. Muy bien. Quisiera reiterarles a nuestros asistentes con respecto a este video que estamos grabando con respecto a la sensibilización y lo mismo al formato de Excel sobre la elaboración de las proyecciones financieras. Ustedes también lo pueden descargar a través de la plataforma virtual, ¿sí? Con el usuario y contraseña que ustedes utilizaron para poder ingresar a la plataforma. O sea, que una vez haya terminado también la sensibilización, es decir, y al final de la tarde creemos que ya esté cargado ese formato en la plataforma. Sí, eso era la aclaración que quería como hacerles. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé, a nuestro experto financiero si tiene alguna recomendación para las personas que han participado en el día de hoy en esta sensibilización. No, digamos que trato de entender, digamos, bueno, siento en el ambiente la preocupación evidentemente por la entrega de la información, pero digamos que, como decía hace un rato, digamos, el formato no es el obstáculo, la situación es que ustedes hayan desarrollado su plan estratégico y ese plan estratégico necesariamente debe estar acompañado de las proyecciones financieras. Algunos lo llaman el presupuesto para la vigencia futura o el presupuesto del año 2021. Pero la idea es que esa información que ustedes ya presentaron o están a punto de presentar al Consejo de Administración la resuman o la transfieran al formato. El formato, digamos, es solamente un esquema, digamos, para resumir el ejercicio que ustedes han venido haciendo y es necesario que evolucionemos en esta parte de los análisis. Por ejemplo, ustedes con relación a la última pregunta del WACC, en ese aspecto ustedes no tienen que hacer nada porque por ahora el modelo él hace el cálculo automáticamente de esos indicadores, ya están calculados varios de esos indicadores basados en las fuentes de Bloomberg y Damodaran con las investigaciones que hacemos, pero nos interesa muchísimo conocer es la gestión operativa de la entidad y por eso pues ustedes nos van a colocar allí los supuestos operacionales y las cifras en la hoja de
del escenario moderado y el escenario pesimista, y finalmente eso automáticamente se resume en la hoja anualizada. Pero digamos es eso. Nosotros básicamente lo que sí queremos llevarnos es una idea particular de cómo se perciben las entidades en esa vigencia futura. Entonces, pues si las entidades que no han iniciado el ejercicio es otra situación y les tocaría acelerar el paso, pero digamos es como la situación en particular, porque pues digamos que nosotros sí hemos encontrado algunas debilidades cuando cuando pues digamos otra área de la delegatura que está encargada del área de riesgos y lo que principalmente ha estado analizando es el comportamiento del flujo de caja, pues la información que se ha recibido, hay algunas entidades que preocupan porque no ha sido la información tan consistente como uno lo esperaba. Entonces, pero eso obedece a que no hay una cultura de planeación y es lo que queremos incursionar, lo que queremos dar inicio a un proceso e incluso para dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de la superintendencia, que es el análisis prospectivo y basado en riesgos. Entonces, porque cuando uno visualiza ese futuro, uno alcanza a identificar algunos posibles riesgos y cuando los identifica, inmediatamente empieza a trabajar en una estrategia para mitigarlos. Entonces, y que no nos vuelva a coger un evento como la pandemia, porque fue tan sorpresivo el tema que realmente se desbarataron muchísimas cosas. Pero hubo algunas entidades que al menos tuvieron una capacidad de reacción más rápida, pero porque ya tenían en mano algunas estrategias para otros riesgos, pero que tocó trasladarlos para aplicarlos a este riesgo. Entonces, es como esa situación en la que desearíamos que entráramos un poquito en esa cultura, básicamente. Aquí nos pregunta Rosalvina López Gualteros, ¿esta información de proyecciones debe estar aprobada por el Consejo de Administración? Es lo ideal en el sentido que pues nosotros suponemos que, por ejemplo, la mayoría de las entidades o empresas, todo tipo de empresa, generalmente organizan un presupuesto para la vigencia futura, es decir, para el año 2021 tenemos estas metas de presupuesto, vamos a generar estos ingresos, vamos a tener estos costos y gastos, y nuestra situación financiera para el año 2021 va a ser esta, y la mayoría de las empresas siempre presentan a sus juntas, a sus accionistas, es la aprobación de ese presupuesto y es con el ánimo obviamente también de identificar incluso hasta estrategias de inversión, estrategias de crecimiento. Entonces, pues es como lo ideal, ¿no? Lo ideal que los miembros del Consejo de Administración conozcan la información a futuro, porque por una parte entendamos que los dueños de la entidad cooperativa son los asociados, ¿sí? Y lo que busca este ejercicio es justamente generar valor para empezar a visualizar ese aspecto de generar valor para el asociado. Entonces, ellos son los que realmente están sosteniendo la entidad, y si nosotros no los tenemos en cuenta en este tipo de decisiones, porque es la plata de ellos la que está en juego, pues bueno, la verdad no sé cómo estarían manejando el asunto, porque realmente es indispensable que pues digamos que esos miembros del consejo pues conozcan la información. Pero digamos que en principio, pues bueno, por ahora lo que nosotros necesitamos es conocer la información, no es que sea camisa de fuerza que tenga que ser aprobado por el Consejo de Administración, sería lo ideal, pero por lo pronto es tener una idea de cómo se visualizan ustedes a futuro. Doctor Germán, aquí hay una participante que está haciendo un comentario. Dice Lizeth Natalia Roldán Heredia, sería importante hacer una retroalimentación de los resultados de las proyecciones enviadas con una charla virtual. Sí, sí, gracias por la apreciación. Ese es uno de los objetivos
De hecho, bueno, no sé, aquí en esta mesa de trabajo con todos ustedes hay algunas entidades que ya han tenido la experiencia de reunirse con el doctor Gustavo Serrano, con la doctora Marelvi, con un equipo de trabajo de la superintendencia, porque en particular, pues se han elegido un cierto número en estos momentos como para mostrarles alguna información estadística. La delegatura financiera ha logrado reunirse a la fecha con cerca de 50 entidades a quienes se han escogido, digamos, y se le han hecho una solicitud de proyecciones financieras, pues para conocer justamente, principalmente lo relacionado con los impactos con la pandemia. Entonces, el objetivo que persigue también este ejercicio es eso, digamos, si llegamos a identificar de hecho entidades que de pronto pueden estar presentando un nivel de riesgo en la vigencia futura más alto que otras, probablemente sea, venga, hay que corregir algunas cosas, proyectarse a desarrollar otro tipo de estrategia. Sí, digamos que es lo ideal y a eso le estamos apuntando, a poder desarrollar esos ejercicios de retroalimentación, porque lo ideal es que crezcamos como sector solidario, evolucionemos. Algo que no les dije al comienzo y me parece pertinente comentarlo hoy en día, en los países como Estados Unidos, Alemania, algunos países de Europa, quienes el modelo que sostiene la dinámica económica de esos países justamente es el modelo solidario. En Alemania hay cerca de 25 bancos cooperativos creados y a través de ellos es que funciona la economía de esos países. Entonces, nosotros sentimos que estamos un poquito rezagados, pero creemos que en la medida que nos proyectemos y empecemos a desarrollar este tipo de ejercicios, podemos desarrollar estrategias de crecimiento en el sector. Listo, doctor Germán. Pues no hay más preguntas por ahora de nuestros participantes. Les recuerdo que al lado izquierdo de la plataforma está el módulo de la encuesta de satisfacción para que ustedes por favor la diligencien, pues es la mejor forma de podernos medir, de saber si ustedes estaban conformes con esta metodología de trabajo para poder realizar nuestras sensibilizaciones con las cooperativas de ahorro y crédito. Una vez ustedes hayan diligenciado esa encuesta de satisfacción, recibirán su certificado de asistencia. Les damos las gracias por haber participado. También les damos las gracias a nuestros conferencistas, el ingeniero William Barreto y el experto financiero Germán Triana. Espero verlos en una próxima oportunidad y que tengan muy buen resto de día. Feliz viernes. Muchas gracias. Buen día. Buen día a todos.